Pueden tomar asiento, hermanos. Mientras les pido, me acompañen con sus Biblias al libro de los Hechos, capítulo 19. Hoy día vamos a estar tocando del verso 8 al 22. Hechos 19, del 8 al 22. Dice así la palabra de Dios. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hermanos, recuerden, Pablo está aquí en su 3er viaje misionero y es su 2ndo estadía en la ciudad de Éfeso. Y aún al abrir el culto ya hemos hablado de cómo su primer encuentro, al menos en el orden que lo presenta la Escritura, que no es necesariamente cronológico, puede ser, es que Pablo interactúa con estos discípulos que solo conocían lo concerniente al bautismo de Juan, quien anunciaba el reino de Dios, quien anunciaba a Cristo, quien llamaba a los hombres al arrepentimiento, y ellos habían creído en ello. O sea que no estaban lejos, habían creído en el evangelio que predicaba Juan, digamos, pero todavía no habían escuchado completamente de lo que el evangelio en Cristo termina de revelar, completar, y los logros que Cristo obtiene. Por ejemplo, ni siquiera habían escuchado del Espíritu Santo, lo cual quiere decir que su teología no estaba todavía tan clara, no sabían de la Trinidad. Porque realmente la Trinidad, aunque está revelada desde el Antiguo Testamento, es realmente en la venida de Cristo que la Trinidad es ese misterio, digamos así, que estaba oculto, es claramente expresado.
Cristo es el quien hablaba del Espíritu Santo, de nacer del Espíritu, de que sus discípulos iban a recibir el Espíritu. Aunque Juan el Bautista anunciaba que el que venía después de él iba a bautizar con Espíritu Santo y poder. Entonces, qué precioso que Pablo fue usado por Dios para aclarar el Evangelio, los propósitos, los logros de Cristo a hombres que eran creyentes del Evangelio, pero un Evangelio que todavía le faltaba lo central, lo principal. Pero ahora Pablo va a entrar en la sinagoga y lo que el resto del pasaje nos trata de comunicar es primero la importancia de la predicación. Si ustedes ven del verso 8 al 10, el pasaje lo que nos presenta es a Pablo predicando, la importancia de la predicación. A continuación, desde el verso 11 y 12, nos presenta las señales. Es importante ese orden porque primero nos presenta la predicación, que es lo más importante en el ministerio, en la obra de predicación, pero también habían señales. Las señales acompañan a la predicación. Y habla de señales genuinas. Este pasaje es muy precioso porque nos habla de, nuevamente, entre muchos pasajes que hay en el libro de Hechos, cómo identificar las señales verdaderas, las señales, los milagros genuinos hechos por Dios. Y a continuación, a partir del versículo 13, nos toca lo que son las falsas señales, los falsos maestros, los que andan falsificando señales. Nos va a hablar de exorcistas ambulantes, gente que supuestamente echaba espíritus de la gente. Entonces miren ese orden, primero la predicación, luego las verdaderas señales. Y ahora, pero también nuevamente nos dice, como nos dice en otras partes en este libro, que hay falsas señales, hay falsos maestros, ¿no? Y por último, lo que nos va a presentar es los resultados de la verdadera conversión, a partir del versículo 17 hasta el versículo 20, los resultados de la predicación de la palabra. Y eso nos va a ayudar a evaluar, a examinarnos, porque ahora cuando muchas veces decimos, ¿por qué la fe no crece? La pregunta es, si pensamos bien, hermanos, yo sé que depende de Dios que Él traiga un avivamiento. Pero nuestras armas se suponen, y son, pero cuando digo se suponen, es según suponemos o supone la gente, son más poderosas que las del adversario, ¿no? ¿Qué es más poderoso, la luz o las tinieblas? Todo eso nosotros lo decimos. Pero a la vez, todos nos quejamos de que el mundo cada vez está más en tinieblas. Y este pasaje también en cierta manera nos va a decir, miren, si se predicara el Evangelio, si Dios realmente fuera Cristo exaltado en la predicación, habrían más creyentes, la obra crecería. Porque es fácil sacar estadísticas y decir, cada vez hay menos creyentes. Pero la realidad es que la iglesia cada vez predica menos a Cristo. Y queremos más y más caerle mejor a la gente. Y no tocar temas que le molesten a la gente. Y queremos quedar bien con todo el mundo, sobre todo con la cultura. Pero este pasaje nos muestra los resultados de la conversión y al final nos da un relato de la labor pastoral de Pablo. Entremos, hermanos, al tema de la predicación, que es lo más importante que nos resalta aquí. Verso 8 al 10. Pablo entra en la sinagoga. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Lo primero que notamos es que Pablo iba a la sinagoga, él tomaba la acción, él tomaba la iniciativa. Él no esperaba que lo vinieran a buscar. Él no decía en su mente, yo soy apóstol, la gente debiera venir a buscarme. Él iba, él tenía iniciativa, él tenía ese verdadero amor y valentía por su pueblo, algo que de verdad debemos meditar nosotros, si lo tenemos,
Pablo, cuando le escribe a los romanos en el capítulo 9 acerca de su amor por sus hermanos según la carne, ahí yo veo algo que de verdad les digo, muchas veces yo medito y digo, sí, lo digo hasta con vergüenza, que todavía no me veo allí, porque él hasta estaba dispuesto a ser anatema por causa de sus hermanos, los que son judíos según la carne. ¿Qué es lo que motiva a un hombre a ir? Como ahora también en la escuela dominical se nos decía, realmente es a ir y hablar de Cristo. Es realmente el verdadero amor, el verdadero entendimiento de a dónde van a ir esas almas. Y la verdad es eso. Cuando en la mañana se nos recordaba que si uno de los problemas por los cuales la iglesia no predica, o nosotros no predicamos, es porque en el fondo realmente no creemos en el poder del Evangelio. Porque si creyéramos en eso, eso es lo que hablaríamos. Realmente es de examinarse, hermanos. Acá vemos el ejemplo positivo, Pablo yendo a la sinagoga. Pablo yendo a la sinagoga, y no iba a hablar acerca de la política, de los romanos o de distintas situaciones, sino que hablaba el tema del reino de Dios, como dice en el versículo 8. ¿No? Obviamente, en este caso sí entendemos que la sinagoga tiene un contexto religioso, pero él les va a estar hablando del reino de Dios en Cristo. Es el mismo, algo que también debemos notar, hermanos, no solamente en la iniciativa, esa valentía, ese verdadero amor que tenía Pablo, sino que lo que en esta porción se nos está tratando de dar a entender es que su mensaje era el mismo mensaje de Cristo y aún de Juan el Bautista. Que el mensaje apostólico no era un mensaje nuevo, distinto, novedoso, como hoy día muchos venden, sino que cuando acá en una frase dice que les hablaba del reino de Dios, nos está diciendo es el mismo tema del Señor, que trata acerca de Él, obviamente, de su reino. Es el mismo mensaje que anunciaba Juan el Bautista y que anunciaban los profetas. Entonces ve uno una continuidad. Y es interesante porque una de las cosas que podemos ver es que cuando vemos a alguien predicar, su tema tiene que estar en total armonía y similitud con lo que predicaba el Señor Jesús, Juan el Bautista y todos los profetas del Antiguo Testamento que anunciaban a Cristo. Y en cambio, cuando uno escucha algo y uno dice, y uno trata de encontrar a Jesucristo o algún otro apóstol o algún profeta hablando de eso y uno no lo encuentra, ya uno tiene que saber que ese predicador, ese orador, se perdió. Se fue por las ramas en lugar de ir a lo principal, o te está hablando otro evangelio. Cuán difícil es hoy día, gracias a Dios hay muchos buenos pastores, muchos buenos predicadores, que tú puedes ver su mensaje, escuchar su mensaje y ves las escrituras. Tú puedes verlo al Señor hablando lo mismo y Él repitiéndolo, porque al final el predicador es simplemente un heraldo, alguien que repite lo que se le ha mandado, lo que su amo, su señor o su rey le ha ordenado decir. Pero cuando uno escucha a predicador, muchos de estos que están de moda, con tantos miles, cientos de miles de seguidores, hablan cosas raras que el Señor Jesús nunca habló, que ni hablaron nadie, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Usan la Biblia, pero Satanás también usa la Biblia. Pero estos hombres están perdidos en su mente, en su avaricia, en sus pasiones desordenadas, están perdidos y usan la Biblia, pero dicen cosas que no es el tema de la Biblia, no es el tema de Dios. Y a veces, como dicen cosas raras, una de las cosas que a mí más me impresiona cómo son manipuladores, que hay gente, ¿cuántos de estos falsos profetas en la televisión y falsos apóstoles comienzan a decir cosas tan absurdas? Y la gente entonces, tú ves que las cámaras se enfocan a la gente y la gente está como, está teniendo una indigestión mental, porque están hablando cosas absurdas. Como por ejemplo cuando un famoso falso profeta que es muy conocido aquí, un día se presenta en televisión
y comienza a decir que Adán, antes del pecado, él volaba. Y que él podía ir a la luna y regresar. Y entonces la gente no lo entiende. Entonces, wow, y estos son tan manipuladores que dicen, esto es muy sólido, la gente no lo puede entender. Entonces, ¿qué oveja quiere quedar como burro? Nadie. Entonces, la gente comienza a decir, amén, amén, y se emociona. Y te están diciendo tonterías. O sea, no solamente hay que tener el cuidado, porque hay buenos predicadores que pudieran estar predicando otras cosas. O sea, me refiero genuinos hermanos, genuinos pastores, pero tentados por la moda, comienzan a predicar, pero muchas cosas usando la Biblia, pero la pregunta es si predican lo mismo, el mismo tema que predicaba el Señor, los otros apóstoles, que está en las Escrituras, que uno no tiene que imaginar. O están hablando tantas cosas. Entonces, hermanos, esto puede servirle para unas pautas a ustedes y a mí. Si usted escucha a alguien hablando un tema que no hablaba ni el Señor ni los apóstoles, y te dice, esto es una revelación o esto es muy profundo, por eso la gente no lo entiende, mira, o se perdió de verdad, siendo a veces un buen hermano de pronto por coger una moda puede estar predicando una cosa que no es, o es un falso maestro y te está dando un falso evangelio. ¿Qué tal ese otro falso apóstol que es tan famoso hoy día, que es padre de tantos, que te están enseñando hoy día de la paternidad espiritual, concepto que no es bíblico, solamente para manipular a muchos y decir, tú tienes que estar bajo mi cobertura y someterte a mí? ¿Qué tal cuando ese hombre comienza a decir que el pecado de Eva fue no dar su diezmo? Que el fruto representaba el diezmo. Y ese hombre está en la televisión, y me refiero a Guillermo Maldonado, se los digo. Ese hombre está en la televisión y lo tratan como un Dios, y a él le gusta eso. O sea, la gente, hoy día, y ese es el problema, que muchos pueden decir cualquier cosa, pero los verdaderos creyentes van a verificar en las Escrituras y van a buscar si ese es el tema de las Escrituras, si las Escrituras realmente tratan de eso. Entonces, esta es una parte importante porque él hablaba del reino de Dios, él no estaba hablando de otras cosas. Ahora, que es muy, muy bonito ese pasaje porque dice solo en el verso 8 que habló por espacio de 3 meses. ¿Qué vemos ahí, hermano? Que él le dedicó tiempo a la predicación. ¿Se dan cuenta que la obra misionera, evangelística, no es solamente ir, decir algo y desaparecer? O estar unos días nomás. A veces, si lamentablemente estar unos días, la persona puede estar solo unos días, tiene que buscar la manera de regresar o de que otro vaya, porque en pocos días es posible que sí, que alguien sea salvo, pero es imposible establecer una iglesia o que la gente madure. Pablo dedicaba tiempo a evangelizar, a ministrar, a enseñar la doctrina de Dios, a hablar de Dios, a hablar de Cristo. 3 meses ahí en la sinagoga. Y nos dice cómo presentaba el evangelio. Ese versículo dice, habló con denuedo. Esa palabra en el libro de los Hechos se repite cantidad de veces. Habló con denuedo. ¿Qué quiere decir eso? Con franqueza. Él hablaba con confianza, con certeza. Es de esas personas que él sabía de lo que hablaba. Lo hablaba con libertad, lo hablaba con valentía. No era alguien que hablaba de Jesús como teniendo miedo de hablar de Jesús. Esa misma palabra se usa en Hechos, capítulo 9, verso 27, verso 29, capítulo 13, verso 46, capítulo 14, verso 3. Es una palabra que se repite continuamente para darnos a entender cómo se evangeliza. Si me acompañan a Hechos 9, 27, rápidamente en la conversión de Pablo, dice el verso 27, entonces Bernabé tomándolo a Pablo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado
valerosamente en el nombre de Jesús. Es la misma palabra. Y miren lo que dice en el verso 29, 28 y 29. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba, ¿qué? Denodadamente en el nombre del Señor Jesús, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. O sea, él hablaba sin timidez, él hablaba de Cristo con libertad, con franqueza. Él no ocultaba. El temor no lo apocaba. No se puede hablar de Cristo con temor. Hechos 13, cuando estaba en Galacia, en el verso 46, dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Capítulo 14, verso 3. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios, que es lo mismo que vamos a ver en el capítulo 19. Pero ellos hablaban con denuedo, y hay más versículos, el capítulo 18, capítulo 26, en Efesios se usa también, en Tesalonicenses, en la primera carta también. Entonces nos dice también cómo presentaban el Evangelio, el mensaje de Dios acerca del reino, con denuedo, con valentía. Y luego ahí en Hechos 19:8 nos habla de la argumentación en la cual entraba Pablo con los judíos en la sinagoga, porque dice discutiendo y persuadiendo. Discutiendo es una palabra que ya hemos hablado antes, la palabra griega dialogemai, o dialegomai, perdón, que significa decir, plantear, presentar un discurso, defenderlo, ¿no? O sea, él hablaba y seguramente le respondían, le decían, pero esto no es así, o nuestros padres nos enseñaron eso, y tú respondías. Es lo que el Señor Jesús hacía en la predicación y hacía con los fariseos, ¿no? Pero nosotros hemos escuchado tal cosa, y el Señor decía, sí, pero yo les digo esto. Es el dar respuesta, y persuadiendo implica esa palabra, convencer por argumentos, o sea, es dar una idea general. La predicación, hermanos, no solamente ir y decir, esto dice el Señor, y la gente está en el aire, entonces la gente tiene preguntas. Tú tienes que aprender a resolverla y a convencer usando argumentos bíblicos, argumentos válidos, aún usando bien la armonía de las Escrituras para decir, este es el Cristo, a los judíos. Cuando tú predicabas de Cristo a los judíos, una de las primeras cosas que tú podías escuchar era de los judíos decir, nunca hemos escuchado de él. Entonces tú tendrías que decir, mira, él desciende de David, ¿no? Él es el descendiente de David, él habitó en Jerusalén, hizo en Jerusalén, en Galilea, dio su ministerio, hizo milagros, murió en la cruz, usando las Escrituras como está escrito, ¿verdad? Y él resucitó como está escrito, y algunos recién se enteran. Otros de pronto dirían, hey, a nosotros nos han dicho que él era un falso maestro. Entonces tú tienes que usar con las Escrituras, dialogar y demostrar que eso no era cierto, o no, porque Dios apoyaba su ministerio y su predicación con milagros, con prodigios. Él resucitó a Lázaro de Betania, él hizo tal cosa en tal ciudad y hay testigos, nosotros lo hemos visto resucitado. O sea, la predicación es anunciar la verdad de Dios y darle una aplicación y una connotación bíblica y dándole claridad, que tiene sentido. O sea, es más que simplemente decir, vengo a decir esto y ya, que eso uno lo podía hacer también. Pero sobre todo en el Antiguo Testamento, la característica de la predicación era más así. Así dice el Señor. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento y a los tiempos actuales, donde la gente ha sido influenciada por la mentalidad griega, que les gusta discutir de todo y pensarlo todo y entender las razones, es como los tiempos
han cambiado desde los tiempos bíblicos. Entonces, en el Nuevo Testamento sí vemos una diferencia con el Antiguo Testamento. Si ustedes ven, Dios habló por Moisés y estos son los mandamientos. Y acá están los mandamientos. Y a veces hubo una que otra explicación. Pero en el Nuevo Testamento, el Señor y sobre todo los apóstoles, hablándole a judíos con influencia de mentalidad griega y a los gentiles, pues tú vas a ver mucha argumentación, mucha explicación. Pero es el mismo Dios hablando. Son distintas etapas. Es como antes, también aún en la cultura, ustedes pueden entender que años atrás, sobre todo cuando yo recuerdo cuando era chico, y el papá o la mamá le decía, haz esto, y uno decía, ¿y por qué? ¿Qué decían los padres en ese tiempo? Porque yo te lo digo. Y ese era el argumento ganador, y no había más discusión. En cambio, ¿qué hacen los padres de ahora? Estos padres de mantequilla que hay ahora. El hijo chiquito de 2, 3 años, pero le tratan de explicar por qué tiene que hacer algo. A ver si lo convence. Y no tocar sus sentimientos. Porque los niños se ofenden, se hieren, se lastiman y van a quedar traumados para siempre. Bueno, Dios sabe cómo tratar con nosotros y Él nos da mandamientos y Dios también, por ejemplo, aún en el libro de Proverbios podemos encontrar esta frase que dice, hijo mío, escucha mis razones, ¿no? Y te explica por qué Dios. Pero la palabra de Dios para nosotros es autoritativa. Hermanos, entonces en la predicación se habla, se tiene que explicar, se tiene que dar respuesta. ¿Se da cuenta por qué entonces para el evangelismo no puedes mandar a cualquier persona para la obra evangelística? Sino tiene que ser alguien ordenado ya que ha demostrado servir a Cristo, que tiene un conocimiento, que no es un neófito. Predicar a Cristo, como sabemos, todo creyente puede predicar a Cristo y debiera hablar de Cristo. Aún ya has nacido recién de nuevo y ya puedes predicar a Cristo. Pero de ahí tú tienes el deber de prepararte para tú dar respuesta. Para que tu respuesta después de años no sea que te hagan una pregunta y tú digas, ven, te llevo a la iglesia, sino que tú le puedas dar respuesta. Porque eso es lo que Pedro exhorta en su primera carta, ¿no? Que estemos preparados, no dice tráiganmelos para que yo le dé respuesta, que estemos preparados para dar respuesta. Entonces cada creyente debe poner empeño en prepararse, en conocer las doctrinas fundamentales, en estudiar, debe poner empeño para que tú le puedas dar respuesta al que demanda de ti una respuesta de la esperanza que tienes. Entonces, es Pablo predicando ahí en la sinagoga, pero ¿qué vemos, hermanos? Su tema, que era el reino de Dios, lo cual, como hemos dicho, es el tema conforme a las Escrituras. Si tú hablaras del reino de Dios, cuando acá dice el reino de Dios, no quiere decir que Pablo un día hablaba el Evangelio y el Evangelio era un tema, porque eso dice las Escrituras, y otro día hablaba del reino y el reino era otro tema. Fíjense que eso pasa mucho en la predicación contemporánea de buenos pastores hoy en día. Cada domingo quieren un tema distinto y a la gente a veces le cuesta trabajo encontrar cuál es la armonía, sobre todo con el reino de Dios, con el Evangelio, con la segunda venida de Cristo, porque lanzamos por aquí distintos temas. Hemos hecho de la Biblia muchos temitas. Pero no, cuando en Hechos el Espíritu Santo inspira a Lucas que escriba esto, el reino de Dios es un equivalente del Evangelio. Porque en el Evangelio tú tienes que hablar del reino. Quizás no desarrolles, pero al hablar del reino de Dios, por ejemplo, ¿qué presentamos nosotros? Que Dios es rey. Que Dios es rey. Y que Él ha establecido a Cristo como Señor. A su Hijo. Él es el Señor de todo. El soberano. Tú puedes hablar, por ejemplo, a la gente, al hablar del reino de Dios, es parte del Evangelio, porque tú le hablas del reino de Dios y también, como hizo el Señor Jesús con Nicodemo, le dice, tienes que nacer de nuevo. Si no, no puedes ver ni entrar en el reino.
O sea, ahí tú hablas de la depravación del hombre, su necesidad de nacer de Dios, su necesidad de conversión. Les puedes hablar, por ejemplo, cuando hablamos del reino, hablamos de que Cristo se humilló, fue obediente hasta la muerte y fue exaltado. Y tiene un nombre sobre todo nombre y va a venir de nuevo. Que Él ya es rey, pero un día va a venir a establecer su reino ya para siempre, no solo por 1000 años. O sea que estás hablando de Cristo, de su obra, de su humillación, de su muerte, de su obediencia. Ya lo estás mostrando la singularidad de Cristo, su sustitución, que no hay nadie como Él, por lo cual Él es exaltado y Él es el Rey soberano. Ya le estás alumbrando aún con respecto a las naciones, que Él es el verdadero soberano, que Él va a venir. Les estás hablando escatología. Cuando hablas del reino, tú ya les puedes estar hablando acerca también del señorío de Cristo sobre tu vida, de manera personal. Le puedes estar hablando del contraste entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Le puedes estar hablando de lo que significa las tinieblas, ser parte, Satanás, su rol y la soberanía de Dios aún sobre el mal. Entonces, hermanos, acá simplemente se nos dice acerca del reino de Dios. Es como un título bien amplio del Evangelio, de aspectos que también son parte del Evangelio. Porque si solamente en Hechos diría, le habló el Evangelio, nosotros diríamos, hablar el Evangelio es solamente invitar a la gente a recibir a Cristo en su corazón. No, el mismo libro de los Hechos usa todos esos equivalentes. Miren lo que dice en el capítulo 20. Esto lo vamos a estudiar con más detalle, pero miren, ya adentrándonos, esto es más adelante cuando Pablo llama a los ancianos de Éfeso. Y entonces él va a hablar de su ministerio en Éfeso y dice, verso 20, y como nada que fuese, ¿qué? Útil. He rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Esa es parte del Evangelio. Tú no puedes hablar de creerte predicador de Dios o mensajero de Dios o pastor si tú nunca vas a hablar del arrepentimiento. Tú tienes que hablar del arrepentimiento y a la gente mandarle que se arrepienta. Claro, y ahí tenemos el problema de también que a tantos pastores le han sembrado esa falacia del libre albedrío, que ni los pastores quieren ofender el libre albedrío de la gente. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, porque Él es Dios. Entonces dice aquí la palabra acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pues van de la mano. La gente si se arrepiente, pero si no cree en Cristo, no le sirve. Tiene que haber fe y arrepentimiento. Miren lo que dice en el versículo 24. Al final dice, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. En el evangelio se contiene la gracia de Dios, que no es que la gracia de Dios esté enamorado de ti y te va a perseguir por donde tú quieras perderte. No, la gracia de Dios significa la buena voluntad de Dios, la disposición de Dios de hacerle bien a alguien que no lo merece. Verso 25, y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando, ¿qué? El reino de Dios. Verso 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Verso 28, al final dice que os ha puesto por obispo, dice, para apacentar la iglesia del Señor. ¿Se dan cuenta del equivalente? Anunciar, enseñar públicamente, es hablar del reino, es hablar del evangelio de la gracia. Eso es apacentar, eso es pastorear. Eso es lo que Pablo hacía. Y en el capítulo 19 nuevamente vemos el trabajo de predicación del evangelio por parte de Pablo, pero también vemos la respuesta. Que como bien también se nos compartió en la mañana, nosotros no podemos predecir cuál es la respuesta que la gente va a tener. ¿Saben qué? Yo prefiero la respuesta franca.
de la gente. Pero para que te den una respuesta franca, tú tienes que darle la verdad, francamente. Porque tú puedes estar lidiando por siglos, estoy exagerando, con un cabrito o una cabrita, y no sabes si es cristiano o no, porque nunca le hablas tampoco directamente. Nunca le dices directamente. Es el evangelio que saca, el evangelio de Dios, es la palabra, es lo que Dios manda al hombre, lo que saca a relucir la conversión en una persona o la maldad en esa persona contra Dios. No hay neutralidad. Y ya tú sabes con quién estás lidiando. Y acá lo primero que este pasaje nos muestra, el verso 9 dice, pero endureciéndose algunos. Esto nos da esperanza, quiere decir que no todos se van a endurecer. Y eso es lo que debemos tener en cuenta, que sí puede haber rechazo, va a haber rechazo, pero no en todos. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, la fe es un don de Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta de ellos? Maldicen el camino delante de la multitud. Lo que predicaba Pablo, el reino de Dios, lo concerniente a Dios, ellos no creen en eso y lo maldicen. Dice, entonces, ¿qué hizo Pablo? Escúchenme, por favor. Llega un momento donde uno dice, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Gloria a Dios, quiere decir que sí creyeron. Y el mismo libro de los Hechos ya nos ha venido dando pautas desde el comienzo de qué son discípulos. Discípulos son los que siguen, los que creen, los que quieren escuchar más. Y en ese tiempo, en el libro de los Hechos, los discípulos le pedían a los apóstoles, hey, venga, háblenos más, quédese aquí. Entonces habían discípulos, hubieron creyentes, hubieron personas que querían escuchar más y a los cuales sí vale, tiene mucho valor hablarles más. Y de nuevo usa la palabra discutiendo cada día en la escuela de uno que llamaba tirano. O sea, apartó a los discípulos y en este lugar de este hombre, que hay menciones de él no bíblicas, extrabíblicas, que parece que él dirigía, una de las menciones extrabíblicas da a entender que este hombre tenía una escuela de filosofía, pero que se convierte. Y ahí en su lugar es donde Pablo ahora está enseñando el Evangelio. No lo dice este pasaje, son menciones extrabíblicas, pero lo que sí sabemos es que Pablo seguía enseñando en este lugar. Verso 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Qué vemos, hermanos? El fruto va en proporción al trabajo y al esfuerzo. Él discutía cada día él invertía tiempo a la predicación. Cada día habían discípulos dispuestos que apartaban tiempo para escuchar. Ahora, hermanos, ¿cómo era la vida en ese tiempo? ¿Dónde la vida es más difícil, ahora o en esos tiempos? Hablemos del trabajo. ¿Dónde se hacía más trabajo físico? ¿En esos tiempos o ahora? ¿Están seguros? Hermanas, qué significaba cuidar una casa, dar a alimentar una familia en ese tiempo? ¿Qué tenía que hacer usted? ¿Había supermercados? ¿Había Maruchan? ¿Microondas? ¿Agua caliente? ¿Había agua en la casa? Uno abría un refrigerador y preparaba ¿Y cómo es que la gente se daba tiempo? Y eso es algo que a mí, en la sabiduría de Dios, no sé la respuesta correcta, pero
A veces uno dice, Señor, ¿por qué viniste en esa época? Yo creo que ahí nos está dando unas lecciones, que no digo que ese es el mensaje principal, pero gente que nosotros diríamos ahora entendían menos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se disponían, cómo utilizaban el tiempo para aprender más de Cristo? Nosotros sabemos que Pablo era soltero. Él trabajó en Éfeso, por si acaso lo vamos a ver en otra clase. Él trabajó con sus manos para su sustento, pero apartaba tiempo para enseñar en ese momento todos los días. Todos los días. Pero es que habían discípulos. Perdón. Habían discípulos para ellos, pero ahora estamos tan ocupados para Dios. ¿Cuántas veces has leído la Biblia esta semana? ¿Cuántas veces has escuchado un buen mensaje esta semana? ¿Y qué le vas a decir al Señor cuando Él te juzgue? Si el Señor nos dice que busquemos del reino de Dios y su justicia y todo nos va a añadir. ¿Cuántas veces por lo menos has escuchado los audios sea del Valle de la Visión o del libro Qué buena pregunta? ¿Por qué siempre solo son las mismas personas las que ponen like o un comentario? ¿No tienes tiempo para Dios? Y dices que Él es tu Señor, que Él es tu Dios. Esa gente tenía una vida muchísimo más dura que nosotros. Pero ¿saben qué no tenían? No tenían internet, no tenían televisor, no tenían Facebook, no se estaban enterando de chismeando la vida de todo el mundo. No tenían la posibilidad de entretenimiento que tenemos ahora, porque el Dios de este tiempo, hermano, el Dios de esta cultura es el materialismo, o sea, queremos dinero, y el entretenimiento. Ellos no, usted quería escuchar música, tenía que esperar a un matrimonio, a una fiesta, donde se reunía, al menos que alguien en la casa tuviera un instrumento, que era algo carísimo. Usted no se la podía pasar bailando todos los días, escuchando radio. Ah, no, pero yo escucho cantantes cristianos. Está bien, pero ¿qué escuchas de la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que las iglesias de hace 30, 40, 50 años se congregaban todos los días y las iglesias de ahora trata de encontrar una... Hay iglesias que lo hacen, ¿eh? Y la gente lo hace con disposición, yo sé al menos de una, pero trata ahora de congregar a la gente. Entonces, el esfuerzo, la siembra, todo da un fruto. Y él estuvo, en esta etapa, él dice, por 2 años estuvo haciendo esto cada día, y entonces que vemos que el evangelio se expande por toda Asia, y judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. No solo por el ministerio de Pablo, sino por otros que se iban convirtiendo también. Segundo, rápidamente, hermanos, las señales que confirman el evangelio, que dice ahí en el verso 11, Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Que es interesante, este pasaje nos dice, lo primero es la predicación, pero las señales acompañaban al evangelio. Este es el periodo apostólico. Este es un apóstol. Recuerden que habían señales que eran intencionalmente fueron dadas por Dios para mostrar que, por ejemplo, Pedro, Pablo y los demás eran apóstoles, señales de apóstoles. Es interesante porque acá quiere decir,
Acá dice el pasaje, Dios, y hacía Dios. Los milagros verdaderos, ¿quién los hace? Dios. Dios el Espíritu Santo, Él tiene el poder de levantar a un muerto verdaderamente. En África, hermanos, esto es una plaga, de verdad es como una plaga, pero horrible, cómo se han multiplicado los falsos predicadores, apóstoles, falsos profetas, falsifican resurrecciones, falsifican, pero hasta es obvio. Pero Dios sí hace milagros. Y aquí se usa una palabra especial, porque la palabra milagros es algo de un poder enorme, o sea, no es algo común. Al punto que se le dice aquí, extraordinarios. O sea, un milagro no es muchas de las cosas que hoy día se dicen que son milagros. Es algo que realmente es sorprendente, es maravilloso, que solo Dios puede hacer. Es algo singular. En una versión de español antiguo dice, hacía Dios milagros singulares, o sea, no eran cualquier cosa. Y en este caso llevaban partes de los paños, de los delantales que Pablo tenía encima, y lo ponían a los enfermos y los enfermos se sanaban, algo que tratan de imitar hoy día los falsos, ¿no? Y le quitan el saco o chaqueta, le llaman algunos, y que la tiran por allá. ¿Y cuál es el milagro extraordinario? La gente se cae dormida. ¡Oh, qué milagro! Hermanos, yo todas las noches caigo dormido. Y no es un milagro. Y caen ahí. Y les sopla y se tumban. Todo eso es manipulación, hermanos. Todo eso es manipulación. Y lo imitan, ¿no? Pero no. Acá vemos, cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, hubieron milagros y señales, y Juan es muy cuidadoso en el Evangelio de comenzar a poner milagros y señales para decir, este es el Verbo encarnado y estas son las señales que dicen que Él es del Mesías, para que ni los judíos duden. Y el último milagro, que fue la resurrección de Lázaro, los judíos sabían que solo Dios podía haber hecho eso, pero aún así no quisieron negar eso. Y aún a Lázaro lo querían matar de nuevo. O sea, hubieron milagros que certificaban que Jesucristo era enviado por Dios. Y así comienza el libro de los Hechos, que dice que Dios dio testimonio de Él con las señales y milagros que Él hacía. Y ustedes recordarán la ocasión donde la gente procuraba aún tocar el borde de su manto, y la curación de esa mujer que toca, y el Señor mismo dice, alguien me ha tocado, ¿no? Y sabe que lo ha hecho con fe. Y sus discípulos le dicen, muchos te han tocado, ¿cómo preguntas eso? Cosas que no son peculiares, no quiere decir que hoy día se tienen que repetir. Y Pedro, los apóstoles a veces con la sombra de Pedro, eso es algo muy particular, hermano. Eso no quiere decir que es un estándar para todos los creyentes, porque Moisés no hizo eso, Josué no hizo eso, Elías no hizo eso. Pero era algo extraordinario, algo que decía, este hombre es enviado por Dios. Y en este caso, como Pablo era judío y posiblemente vestía también como un rabí, y parte de sus prendas que él tenía encima, quizás una o dos prendas, alguien las llevó a otra persona o a varias, y aún tocándole, dice aquí que eran sanadas de enfermedades o espíritus inmundos huían de él. Pero eso es algo extraordinario. No es algo que, no podemos agarrar un pasaje aquí que está para verificar, certificar que él era apóstol y decir, eso lo tenemos que hacer nosotros. Sabemos que Dios en este día sana, tiene el poder de sanar y sana, pero ¿cómo? Por medio de la oración y de su soberanía, su providencia. O sea, cuando Dios sana ahora a alguien, Él lo hace directamente. No hay... Tú puedes orar por alguien, pero sí, y pedirle a Dios en su misericordia, en su voluntad, que lo sane. Y si Dios lo sana, Dios lo sanó, no fuiste tú. Ya esa diferencia hay en este tiempo. No es que Dios haya perdido poder.
Pero él ya no tiene que demostrar porque ya no hay más apóstoles. Ya la escritura no se está terminando de escribir, no hay necesidad de demostrar, hey, estos son mis hijos, sino que Dios le hace bien a la gente según su sabiduría y su poder. Sigue habiendo espíritus malos, Dios sigue liberando gente. Pero esas señales acompañaban el ministerio apostólico. Tercero, las falsas señales. Este es algo típico de Satanás, ¿verdad? Dios hace algo verdadero y Satanás y los hijos de las tinieblas siempre les ha gustado tenerlo de Dios sin Dios y que esté al control de ellos. Siempre Satanás y los hijos de las tinieblas quieren tener los beneficios de Dios, pero ellos manejarlo. Por eso es que siguen hablando hoy día de que yo soy apóstol, porque es como diciendo, yo tengo esa prerrogativa. Eso ya no hay más. Ya no hay más. Y entonces por eso es que ellos organizan, fíjense, los milagros que ocurrían, miren esto, los milagros que ocurrían en el libro de los Hechos eran inesperados. En cualquier momento estaban yendo Juan y Pedro al templo y ahí había un hombre y en ese momento se sana. Y aquí no había una campaña de sanidad y milagros, porque detrás de ello, aunque Dios en su misericordia puede haber obrado en algún evento, pero detrás de ello estamos cometiendo el error de decir, Dios, Espíritu Santo, el viernes a las 7 no te olvides, vamos a estar acá, tú tienes que actuar porque nosotros lo vamos a decir en el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús se vuelve como una varita mágica. Y es lo mismo que estos exorcistas ambulantes hacen, porque dice ahí en el verso 13, pero algunos de los judíos, sí hermanos, también de los judíos, exorcistas ambulantes, ¿qué significaba? Que iban de pueblo en pueblo, de región en región, diciéndole a la gente seguramente, oiga, la enfermedad de su hijo es por un espíritu, o quizás también había gente poseída, como hay algunos, ¿no? O está pasando eso, su marido ya no la quiere, debe haber un espíritu metiéndose por ahí, etcétera, etcétera. Entonces vamos a exorcizar. Pero ellos ven lo que está pasando por medio de Pablo, Dios haciendo por mano de Pablo. Entonces dice que intentaron invocar el nombre del Señor. Hermanos, ¿qué necesitamos nosotros para darnos cuenta que invocar el nombre del Señor es lo que hacen también los falsos apóstoles? Es lo mismo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y están haciendo cosas falsas, mentiras. Entonces ellos dijeron, ojo, el secreto. Seguramente Pablo al clamarle a Dios, al pedirle a Dios, o al mencionar a Cristo, como hicieron Pedro y Juan con el hombre que era paralítico, ¿no? En el nombre del Señor Jesús, levántate, ¿no? Anda. Entonces dijo, ahí está el secreto. El secreto es usar el nombre de Jesús. Y por eso, hermanos, y aún en la iglesia y en el cristianismo, hasta canciones se hacen donde aparentemente el nombre de Jesús es la clave. O sea, usar el nombre de Jesús o la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús lo que representa es su sacrificio, su muerte. Pero la gente usa distintas fraseologías y materiales como fetiches, el fetichismo, donde palabras o objetos como la ropa, ¿verdad? A través de eso Dios tiene un poder mágico. O sea, ya no se ve lo extraordinario, sino lo común. Pero recuerden, Dios no está en esos eventos, hermanos. Todos esos eventos es puro misticismo. Con la música te llevan a la gente a otro estado.
en algunos casos de catarsis, donde el cuerpo parece que se cenó, y te dicen muchas cosas, hermano, ahí. La música es fundamental, la música suave. Pero como alguien dijo alguna vez, si estos hombres realmente tienen el don de sanidad, ¿por qué no van a los hospitales? ¿Por qué no se aparecen en un funeral de un hermano de sus iglesias y dicen levántate? ¿Por qué no sanan a personas que tienen enfermedades que realmente van a sus eventos y que los ponen en rincones donde nunca los dejan pasar adelante? Donde tienen un montón ellos de diáconos, asistentes, que van filtrando quiénes vienen, les van preguntando, ¿cuál es tu testimonio? Ah, entonces este sí. Dios puede en algún momento en su misericordia obrar, puede ser, hermanos, pero no pensemos que Dios es que está complacido con ese tipo de ministerio o de eventos. Hermanos, ellos usan el nombre del Señor Jesús, pero no tienen realmente, el Señor Jesús no está con ellos. Entonces el demonio les dice, en el verso 15, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Les falló, ellos no tienen la autoridad, ellos no son verdaderos representantes, por eso es que no pueden hacer algo así. Por eso es que no pueden hacer algo así. Y hermanos, es importante resaltar lo primero es la predicación, pero el énfasis en los verdaderos milagros que puede hacer Dios, ¿no? Y hemos dicho, ya no hay apóstoles, o sea, Dios los hace soberanamente. ¿Sí? ¿Podemos orar? Claro que sí. ¿Lo va a hacer Dios? No lo sabemos. No lo sabemos. Él es soberano. Pero hay muchos falsos. Y por eso Lucas es cuidadoso, guiado por el Espíritu Santo, en decir, siempre hay falsos milagreros, brujos, charlatanes, que no tienen la verdadera autoridad, pero manipulan la mente, manipulan las cosas y hacen creer a la gente que son grandes hombres de Dios, como se dice de Simón el Mago en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Él tenía engañado a toda Samaria, haciendo pensar a la gente que él era un gran hombre, un hombre de Dios, y no era nadie. Entonces, hermanos, por último, vemos que ante el fracaso y la vergüenza de esto, primero por la predicación, por las señales verdaderas y también por cómo Dios saca a relucir lo que es mentira, las conversiones van en aumento. Y vemos desde el verso 17 la conversión de muchos. Dice, esto fue notorio, o sea, lo que le pasó a estos falsos exorcistas. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como a griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Tuvieron temor. Y cómo ha habido testimonios, hermanos, y hay de gente de pronto que han ido como evangelistas a regiones donde se practicaba cosas oscuras aquí. Existen, hermanos, países, ciudades, donde la gente tiene creencias totalmente de las tinieblas. ¿Qué tal todos los adoradores de la Santa Muerte en México? Ojalá eso fuera un juego. No hay gente que... Y casi todos los narcotraficantes, etcétera, le rinden culto a ellos. Están metidos en unas cosas. ¿Qué tal en regiones como Haití y Brasil, o en un lugar con el vudú y en otro lugar con la santería?
Y cómo hay testimonios de hombres que han llegado a lugares así, a predicar el Evangelio. Y por la gracia de Dios, muchos han llegado a creer y a rechazar todo eso. Y la verdad, hermanos, que en nuestras familias, entre nuestros antepasados, es posible que haya habido gente que creía en esas cosas. Quizás no necesariamente estaban totalmente metidos, pero por ahí un lavadito, una adivinadita, una lecturita por acá, y cómo el Evangelio libera de todas esas mentiras, de prender velas a estatuas, etcétera, etcétera, que es pura, llamémosle así, formas de hechicería, de idolatría que la gente practicaba. Qué precioso, hermanos, cómo el Evangelio va obrando en una ciudad y el nombre de Cristo es glorificado. Realmente la persona de Cristo, no el apóstol. Lucas nos está diciendo, Pablo no era glorificado. No es el Guillermito o el Cachito No, ellos son nada. Es más, recuerden que cuando Pablo, la gente y Bernabé pensaron que eran dioses y le querían ofrecer ofrendas, ellos decían, somos hombres como ustedes. Un genuino ministro de Dios no le gusta que lo pongan ahí, al contrario, es lo peor que puede hacer. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio y Cornelio se postra, le dice, levántate, yo también soy hombre como tú. No era Pablo el exaltado, no eran esos apóstoles de ahora que quieren ser padres espirituales. Dios nos libre de estar bajo esa cobertura satánica. Ningún verdadero apóstol o predicador clama gloria, obediencia a sí mismo, sino a Cristo. Y eso nos está enfatizando. Miren todo lo que está pasando y Cristo es glorificado. Y entonces, ¿qué pasa? Verso 18. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. La conversión de mucha gente. ¡Qué precioso! Confesando, dando cuenta de sus hechos, alcanzando misericordia. Verso 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Hermanos, eso era un dineral, una fortuna de millones y millones y millones de dólares. Porque los libros no solamente eran caros en ese tiempo, sino que sobre todo si era un libro de magia valía mucho, porque ahí tenían misterios, secretos de todo tipo, para la vida, para la prosperidad, para luchar contra el mal. Tener esos libros era... Y qué tremenda la conversión, el fruto del Evangelio, que esta gente viene, traen esos libros y no los ponen a la venta en Facebook Marketplace. Porque eso pasa, ¿verdad? A veces los cristianos se convierten, dicen, uy, pero tengo esta estatua de Santal y que vale, ¿qué hago? A ver, que no se enteren en la iglesia, pero remate. Porque algunas de esas estatuas son bien caritas. O usted antes escuchaba música que era inmoral. Y dice, pero ¿cómo voy a romper esto que me costó tanto trabajo? Se lo doy a mi primo a descuento. Todo lo que no tiene que ver con Dios, viene de Dios, ellos lo quemaron. Eso fue tremendo. Entonces la conversión, el Evangelio trae conversión, trae un cambio, la gente limpia, digamos así, sus vidas de todo lo que no es Dios, remueve de su casa todo eso, en lugar de estar trayéndolo a su casa,
Hay, hay una conversión genuina, uno no quiere tener parte con las tinieblas, ni a través de la música, en nuestro caso contemporáneo, ni a través de objetos, ni de juguetes, ni de libros. Porque ¿qué hace un creyente fanático de Harry Potter, por ejemplo? Por favor, o sea. Si aún yo tengo muchos problemas, y mis respetos, yo sé, no me quiero ganar enemigos, pero con Narnia, pero bueno, yo sé la intención y lo he escuchado, lo he leído, así es Lewis, etcétera, y bueno. Pero hay ciertas figuras y ciertas cosas que... ¿Qué hacen cristianos de pronto juntando muñecos, muñecas, que su origen viene de las tinieblas, en vez de sacarlo y botarlo y quemarlo? Que de pronto no necesariamente es satánico, pero está malformando la mente de tus hijos, sin llegar a ese extremo. ¿Qué haces regalándole a tu hija una muñeca rubia, de buen cuerpo? Y sin pensar que de pronto eso está formando en ella una comparación y un contraste que después cuando no vea tu hija, que a propósito, jovencitas, ustedes todas, Dios las ha hecho y son muy bonitas, ¿no? Nunca se comparen con otras. Pero de pronto, un gran problema para las damas, se andan comparando. Y entonces, pero tú mismo le estás sembrando modelos, ideas, caricaturas que ven en la televisión, juegos que juegan en la computadora. Yo lo estoy contextualizando, ¿verdad? Eso no dice acá por si acaso, no quemaron computadoras, ni iPads, ni todo, pero... Entonces, hermanos, la palabra trae un fruto de conversión. Y termino con esto, hermanos. Pablo ve al final, desde el verso 20, dice que crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Si algo realmente nos debe quedar de esta prédica y de lo compartido en la escuela dominical, es el poder que tiene realmente el Evangelio para convertir, para realmente cambiar a toda una población. Pero tiene que ser el Evangelio del Señor. No ese Evangelio ahora, que es... Hace poco, hermanos, en estos días murió un personaje, han muerto varios personajes famosos. De varios de ellos yo he escuchado que se convirtieron. Pero escuchaba el testimonio de uno de ellos y me dio pena. Me dio pena. Yo quisiera, yo no soy Dios, no sé los detalles, pero en ese testimonio que él da, en esa entrevista que él da, él dice, bueno, sí, yo antes pensaba tener control de todo en mi vida, pero me cansé, tuve un vacío y entonces ya ahora Cristo vino a mi vida y cambió mi realidad y todo lo que era para mal, Él lo convirtió para bien. Y... típico evangelio moderno. No le escuché, me dolió porque no me escuché. Ese hombre ha sido un pecador, un inmoral tremendo. No lo escuché diciendo, yo era un hombre así y Cristo tomó mi lugar. No, Él cambió mis circunstancias. Y nosotros nos sentimos contentos de que las personas crean que eso es el Evangelio. Y si ese hombre no hubiera muerto, lo peor que hace muchas veces la iglesia es agarrar a esas personas que eran famosas, supuestamente se han convertido hace solamente un mes o 2 o 3 meses, y ya hasta los ponemos a predicar. Es la idolatría que tenemos. Entonces, hermanos, no, acá la palabra del Señor es la que prevalecía y Pablo va a ir a Jerusalén y acá viene lo último que este pasaje nos está tratando de decir, que el predicador, el apóstol, el evangelista, no solamente tiene que pasar tiempo ahí, sino que una de sus cargas va a ser cómo dejar a esos hermanos, porque él ahora tiene que partir y entonces él va a procurar. Por todas partes Pablo iba a ir procurando, primero levantar a hombres que tengan las calificaciones para cuidar a la iglesia.
Su interés de Pablo era que la gente madure, que haya compañeros en el ministerio, formar, digamos, un equipo ministerial y él predicar y aún ir a otros lugares sin descuidar lo que él ya había avanzado. Es un lindo ejemplo que nos deja el libro de los Hechos. Evangelizar no es solamente ir una vez al año a un lugarcito, entregar comida, juguetes o algo y chao. Evangelizar es llevar el evangelio, dedicarle tiempo, explicar, que la gente pueda experimentar la conversión que viene por la palabra de Dios, por el poder de Dios, formar hombres. Eso es ser evangelista. Les invito a ponerse en pie, hermanos.